Muy bien. Hola Edgar, buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas Encantado tardes. de saludarlo. Es que Bueno, estamos aquí con algunos problemas técnicos y ya se nos hacía de noche. tal cual. Lo que pasa es que en Quito, acá en Ecuador, oscurece temprano. 6, 7 de la tarde ya está oscuro. Entonces, por eso, por la confusión. Ah, claro, Eh, acá son las 5 de la tarde. Por eso, por eso. Sí, acá somos un poquito una hora más adelante, las 6. Entonces ya está cayendo el sol. Mm, Ah, muy bien. ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo fue allá en México? Pues movida, hubo muchos temas, la mayoría relacionados con todavía las reminiscencias, todo lo que ha traído la elección judicial del pasado domingo que vamos a platicar quizá en un ratito más, pero el gran tema creo que fue este ataque de Ucrania a las bases rusas en la profundidad del territorio ruso y Sí. sobre todo la promesa de venganza que vino por parte del Kremlin. Sí, justamente hoy al parecer se cumplió lo que era esa venganza porque hubo un muy fuerte ataque sobre Kiev, la capital de Ucrania. Fue un ataque de varias horas con muchos drones, 40 misiles. No sé, todavía no he leído o están recién saliendo informaciones sobre la magnitud del ataque, que era la promesa, por así decirlo, que Putin le había hecho a Donald Trump en la conversación telefónica que tuvieron. Pero creo que lo decís bien, es una situación sumamente tensa la que hay en el mundo hoy. No, es que para ponerle en contexto a nuestro auditorio, justamente hace una semana, el domingo, empezó a surgir información que Kiev había atacado con una serie de drones la aviación estratégica rusa. La aviación estratégica comprende los aviones capaces de portar armas nucleares. Y por un tratado que se tiene con los Estados Unidos, estos aviones tienen que estar a la vista de los satélites para que se pueda comprobar dónde están y que en caso de un ataque nuclear, digamos, el otro pueda estar vigilando. No sé, más o menos es de lo que tratan Sí, sí, es el tratado START, sí, exactamente, los tratados que firmaron entre Estados Unidos y Rusia, que justamente, si no mal recuerdo, el año que entra el año se que viene. vence la vigencia de estos tratados. Entonces, hay una operación de inteligencia militar en la que se meten a la profundidad del territorio ruso, atacan estos bombarderos estratégicos rusos que son parte de de la Santa Trinidad en cuanto a armas nucleares se menciona, ¿no? Que son los bombarderos estratégicos, los submarinos nucleares y obviamente los misiles nucleares. Entonces van y golpean justamente una de estos pilares de todo el sistema de defensa o de ataque, mejor dicho, de disuasión nuclear de Rusia. Y este tipo de cosas no podrían darse, los mismos rusos lo mencionan así, sin la connivencia o la ayuda, mejor dicho, de servicios eh, militares de alguna otra potencia, le hace Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso mencionan a Israel. Hay fuentes que lo ponen, porque son los únicos que tienen esta capacidad militar para dar toda este tipo de información para un ataque tan preciso. Creo que incluso más llamativo que el ataque, o tan llamativo como el ataque, el hecho de que al parecer Donald Trump no estaba enterado de este asunto, lo cual implicaría primero la idea de que no hay nadie a cargo del barco, ¿no? No hay un timonel en este asunto, lo cual es gravísimo porque es una especie de desgobierno mundial. Y por otro lado, implicaría una suerte de golpe de Estado europeo al orden mundial, ¿no?
eso, una de las conclusiones o primeras ideas que uno podría sacar es que esta pregonada ida a un orden multipolar no es ni tan ordenada ni tan multipolar. Tenemos una situación sumamente complicada en la cual Europa, que es como un zarpazo desesperado que da, tratando de obligar y presionar a Rusia para cometer una locura nuclear como respuesta, teniendo en cuenta además que los datos de analistas dicen que la presión social en Rusia es hacia una incentivación fuerte de la guerra para terminar con estas andanadas, estas ofensivas y estos incidentes. Entonces es una situación muy compleja a nivel mundial con desgobiernos, anarquías, malos entendidos, una figura presidencial en Estados Unidos que se desdibuja a toda velocidad, y además esta pelea de novela mexicana entre Elon Musk y Donald Trump. Creo que Putin acaba de decirle a Donald Trump que se vaya a Rusia como refugiado o algo así. Es una cosa descomunal. Es, a ver, aquí hay varios temas, porque no solamente es el ataque de Ucrania y lo que han cacareado los medios, que es una muestra del poderío todavía que tiene Ucrania y la manera en la que puede golpear a Rusia. Realmente Ucrania por sí misma no tendría la capacidad para por sí misma dar este tipo de golpes. Ahora, más allá del golpe, justamente lo que usted mencionaba, ¿qué es lo que se busca? O sea, es una provocación al máximo nivel contra Rusia porque hay un grupo en Europa, en Bruselas, la OTAN, que no quiere que la guerra llegue a su fin. Al contrario, quieren incentivar la guerra. Decía el doctor Alfredo Jalife en uno de sus videos en esta semana que hay una burbuja especulativa muy grande sobre las espaldas de Europa y necesitan forzosamente la guerra para que la burbuja no les estalle. Entonces, por eso están interesados en que la guerra continúe. Ahora, me llamó mucho la atención que fue el propio presidente Donald Trump el que dijo, el que dio a conocer que habló con Putin sobre estos ataques y que él, es decir, Putin le avisó que iba a haber un ataque de represalia. Es decir, el ataque de represalia ruso no se va a dar sin avisar primero a Washington y seguramente esto quiere decir que no va a haber uso de armas nucleares. Es decir, ellos tienen perfectamente la medición que un ataque desproporcionado contra Ucrania va a revertir toda la opinión pública estadounidense que está en contra de seguir financiando la guerra en Ucrania, que quieren que ese dinero vuelva a invertirse en Estados Unidos, si hay una desproporción en el golpe que Rusia de Ucrania, se les va a voltear. Es como el efecto Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con Ajá. la cual da la vuelta al aislacionismo en Estados Unidos. Pero bien mencionaba usted, y con eso finalizo el comentario, la presión en Rusia es muy fuerte, porque también el liderato en el Kremlin tienen que llegar a un justo medio en el cual su posición sea lo suficientemente fuerte como para dejarle claro a Europa que este tipo de acciones no van a ser toleradas y que ellos tienen la posibilidad de barrer con cualquiera de ellos de manera disuasoria. Y sin embargo, no pueden ser tan débiles como para que su propia población, la población rusa, no se sienta protegida por el gobierno. Algún autor ruso mencionaba que, a diferencia de Occidente, la cultura política rusa es autoritativa, no es autoritaria, es autoritativa. Es decir, ellos ceden la autoridad máxima al Estado para que los pueda proteger. Y cuando sienten que el Estado no los protege, ellos no se van a las elecciones, ellos cambian de régimen completamente, que es lo que ha buscado durante todo este tiempo Occidente en Rusia. Entonces, tienen que ir sopesando este tema y adicional en el mensaje que publicaba Donald Trump, mencionaba Irán. En el mismo mensaje en el que habla de la respuesta rusa, la respuesta militar rusa, menciona que Putin va a ser el intermediario para las charlas con Irán. Entonces, son tiradas
como si fuera un tablero que va a varias bandas. No podemos nada más centrarnos en una sola medida, ¿no? Ujú. Sí, respecto a lo que decías sobre Rusia, dando un poco a entender en la forma en que lo expresabas, una cierta debilidad congénita en Rusia, ¿no? La idea de exigirle al Estado como primera premisa la defensa de la patria Rusia, tiene mucho que ver con la geopolítica rusa y la facilidad de invadir el país que históricamente ha sucedido, ¿no? Cada siglo Rusia padece por lo menos una invasión. Y en este Ujú. siglo XXI, que en realidad apenas está empezando, estamos transcurriendo el fin del primer cuarto de siglo, Rusia ya está siendo invadida nuevamente. Ha sido invadida en el siglo XX, en el siglo XIX. Es una historia muy repetida y tiene que ver con que desde la llanura del norte de Europa hacia el interior del corazón ruso no hay ningún impedimento geográfico para el desplazamiento de tropas. Y por lo tanto se puede entrar tranquilamente sin ningún accidente geográfico como montañas o grandes lagos o mares o lo que sea que impida el transporte de tropas, excepto la distancia. Por eso Rusia ha construido un espacio territorial tan enorme a fin de proteger el corazón del país, que es el Ducado de Moscovia. Y esta distancia se ha perdido a partir de la ampliación de la OTAN y del golpeteo sobre la puerta de Rusia que la OTAN ha hecho con Ucrania en el último episodio. Ese es el temor no solo del gobierno ruso, sino de Rusia en general, y por eso la demanda que mencionás de seguridad es tan perentoria en el caso ruso, y por eso esta circunstancia es tan delicada. No puede mostrarse débil y no puede mostrarse exageradamente fuerte. Entonces, Así es. habrá que ver si estos ataques sobre Kiev satisfacen en cierta medida el deseo de retaliación por parte de la población rusa y se equilibran un poco las cosas. Mi primera impresión es que no. Ahora, también coincidiendo justamente con esta parte que el orgullo ruso es lo que quiere intentar. Es que para la OTAN el ideal sería que Rusia se lanzara realmente a invadir toda Ucrania porque De acuerdo. entonces recrean un Afganistán, ¿no? Y ahí desgastan completamente a los rusos. Pero hay un autor que yo leía en la semana, muy cercano a la cúpula política rusa, se llama Pepe Escobar. Él mencionaba que los servicios secretos rusos, lo primero que están indagando es si realmente Donald Trump estaba, estaba fuera de la planeación, es decir, que no se enteró. Y es un tema muy importante porque a partir de ello puedes saber qué grado de confiabilidad tiene tu interlocutor. O sea, si Donald Trump no sabe lo que hacen sus servicios de inteligencia, si actúan por detrás de él, y llevan incluso al mundo a un peligro de guerra nuclear, pues entonces, ¿qué capacidad de diálogo, qué confianza pueden tener con él? La otra es que Donald Trump sí haya estado enterado y surge la misma duda. ¿Qué capacidad de diálogo puedes tener con alguien que de frente te estira la mano, pero por detrás te acuchilla? Por donde se le vea, es un encajonamiento lo que quieren hacer tanto con el Kremlin como con Washington. Y se conecta con esta otra parte del desmoronamiento, por así decirlo, de los acuerdos cupulares, de la cúpula que llegó al poder con Donald Trump, que era estos plutócratas encarnados en Elon Musk, que ahora ya salieron completamente peleados y ya hay un enfrentamiento directo. Entonces, es multinivel lo que estamos viendo y es un tema de real peligro que no puede ser pensado con el respeto que nos merece el auditorio por alguien como Zelensky, que realmente Zelensky no le da para pensar este tipo de tablero tan complejo, ¿no? Sí, pero además Ucrania no tiene los recursos tecnológicos, intelectuales y físicos para estas operaciones. Pero Claro. tal cual lo estás describiendo, nosotros tenemos una mirada de actores que están mostrando su extrema debilidad. El caso europeo
con esta iniciativa, al parecer financiada e incentivada por el Banco de Inglaterra, está mostrándose sumamente débil y está tratando de impulsar una intervención rusa armada de gran nivel a fin de deslegitimar a Rusia en el escenario internacional y justificar una guerra en todas las dimensiones, ¿no? Lo cual le Claro. ayudaría a una resucitación de la economía europea, supuestamente. Pero por otro lado se pone de relieve la extrema debilidad interior del gobierno americano. Bastante probablemente Donald Trump no sabía mucho de este asunto, no controlaba los hilos de este asunto, debía saberlo más bien como chisme, porque al parecer Marco Rubio sí expresó conocer el asunto. Pero además esta disputa con Elon Musk, que es un actor importantísimo en el plan de gobierno de Donald Trump, y su salida y su crisis y la disputa entre ambos, que además tiene características de farsa de bajo nivel, o sea, no es la disputa entre un presidente y un funcionario de altísimo nivel como Musk, es una especie de novela de la tarde, ¿no? Con gritos, histeria, intercambio de información, acusaciones, lo cual pone de relieve una potencia americana muy despotenciada. En ese Así es. escenario, el rol de Putin hasta ahora sigue siendo el rol de un jefe de Estado de un país importante, Correcto. comportándose de la forma más racional posible en estas circunstancias, pero circunstancias sumamente cambiantes. Sí, por supuesto, o sea, no es la misma forma en la que se puede medir a Trump y a Putin. Curiosamente, siempre desde Washington se le veía por debajo del hombro a su contraparte rusa o soviética, porque creían que era un tigre de papel, ¿no? Ahora, por más irónico que parezca, Rusia parece más sólida que los propios Estados Unidos, no porque no haya disidencias dentro de Rusia, no porque sean un bloque monolítico que donde dice Putin, el zar, todo el mundo va, sino porque la cúpula política y económica parece que comparten un mismo proyecto en torno al grupo de San Petersburgo, que es donde sale Putin, contrario a lo que vemos en Estados Unidos, donde hay un grupo bastante heterogéneo, más que conformado por una visión de Estado, son una amalgama de intereses de una potencia que va en declive y que no encuentra su lugar en el mundo. Parece que todavía está la lucha interna entre los que tienen el sueño imperialista y del nuevo siglo americano con aquellos más racionales que quieren seguir mandando, pero ya no les alcanza el poder en el mundo. Entonces, es una visión compleja al mismo tiempo que Trump tiene que lidiar con la respuesta y la ira rusa. También se suma el tema de China, la llamada que tiene con Xi Jinping. Entonces, es un escenario muy complejo y muy volátil, porque todos aquellos que están siendo excluidos, las potencias europeas de la OTAN, quieren forzosamente meterse a la mesa de negociaciones donde ni Donald Trump ni Putin están dispuestos a ingresarlos, porque no tienen los tamaños para estar en esa mesa tripartita en teoría, pero no ha acabado de conformarse esa mesa, ¿no? O sea, estamos Sí. en un interregno. Sí, exactamente, en una transición que a veces conversando contigo, yo mencionaba que en vez de un orden multipolar, que posiblemente sea, pero también puede ser un orden bipolar rígido, puede ser un orden bipolar láxido, puede ser una situación de guerra mundial, todavía no está definido para nada. Por ahora, yo entiendo, y quizás sea la mejor manera de decirlo, es un mundo en total desacople. Se está separando Sí, sí, y las exacto. partes están friccionándose entre sí, ¿no? Tal cual como si fuera una corteza terrestre. Y eso Así es. produce, por supuesto, terremotos, volcanes, huracanes y esas cosas, ¿no? En segundo lugar, y se desprende de este análisis general del mundo, por así decirlo, América Latina se encuentra en una situación a la cual nadie le presta demasiada atención, en primer lugar. Y en segundo lugar, entiendo, se encuentra América Latina con una gran oportunidad
de no formar parte de estos conflictos. América Latina no tiene nada que ver con la situación en Ucrania, Rusia, Elon Musk, el asunto de la gobernabilidad americana, ni nada por el estilo. Y como te mencionaba, conversando en la semana, tenemos a la consultora Pricewaterhouse colocando para dentro de 5 años, en el 2030, a Brasil como quinta potencia mundial y a México como séptima potencia mundial. Lo cual quiere decir que entre los 10 países más ricos del mundo, por así decirlo, tenemos dos países latinoamericanos. Eso es una enorme novedad que entiendo todavía no ha sido autopercibida en la región y nuestros países se siguen comportando como países lamentosos, lloriqueando, dando pena, que somos pobres, que nunca vamos a salir adelante, que el narcotráfico y demás, cuando tenemos fuertísimas señales de que eso ya no es así. Que entonces la región debería mirar hacia la región, más que quizás prestar atención a ver qué nos da China dentro de la ruta de la seda, ¿no? Justamente tenemos una situación hasta cierto punto anómala, ¿no? Porque estamos acostumbrados que los grandes países, las grandes potencias económicas, tienen una cierta capacidad o heterogeneidad en cuanto a al poder adquisitivo de sus poblaciones. Y ahora lo comentábamos en la semana, el doctor Emerich me decía que estos países que van a estar que se proyectan estando en las primeras, dentro de las primeras 10 economías del mundo, la novedad es que tienen unos índices de disparidad muy grandes. O sea, el que sean de las mayores economías del mundo no quiere decir que no tengan elevadísimos índices de pobreza, o mejor dicho, de miseria. México es al día de hoy, si no mal recuerdo, cuando se mide el poder de paridad de compra, está por encima de países, imagínense, de España, prácticamente estaba por encima de Italia, o sea, creo que estaba en el lugar 11 si no mal recuerdo, ahí lo pueden ver, son estadísticas del Banco Mundial, pero eso no quiere decir que la población mexicana viva como el común o como la parte, digamos, el decil más bajo de México no vive como el decil más bajo de España. Pero eso no quiere decir que la economía mexicana no sea más grande que la Sí, economía española. Hay vamos una cosa anómala. sí, vamos a un modelo mundial, porque no es solo América Latina, un modelo mundial en el cual la acumulación de riqueza se concentra en el tope de la tabla social y potencia su economía o desarrollo que incluyen como normalidad y como cuestión de todos los días elevadas tasas de pobreza y muy elevada cantidad de población en la extrema pobreza. Ese es el mundo no que viene, es el mundo actualmente existente. Es un mundo totalmente diferente al mundo conocido durante las décadas del estado de bienestar. Un Así mundo en es. el cual teníamos una clase media extendida, sólida, con cierta, en realidad con gran capacidad de sostenibilidad en el largo plazo. Ya no es así. Los trabajos son precarios, los ingresos son bajos, las crisis son permanentes, el cambio climático produce migraciones, la violencia, el narcotráfico, el delito común. Todo eso va a formar parte, yo, en términos prolongados de nuestra vida común, mientras nuestros países latinoamericanos van a tener tasas de crecimiento interanual del PBI bastante elevadas. Esas cosas van a convivir más típicas de una descripción marxista del capitalismo, ¿no? Eso creo que ya quedó con nosotros. Ahora, también hay otro tema, que es muy importante mencionar. Dentro de estas 10 economías más grandes del mundo, la mayoría de ellas tienen grandes reservas de recursos naturales y también de población. Porque dentro de este top 10 que menciona la consultora Pricewaterhouse, si no mal Sí, recuerdo, están China, la India, Estados Unidos, Rusia, Brasil, México, Indonesia, se me escapan tres, ¿no? Nigeria está por ahí. O sea, son países que todos comparten ser muy poblados, son de los países más poblados del mundo,
tienen grandes depósitos de recursos naturales, es decir, es una cosa, reitero, anómala, porque si vemos a los imperios, como se dieron antes incluso de Estados Unidos, el imperio británico, las islas no son grandes depositarios de riquezas. España, Holanda, es decir, las potencias capitalistas no eran grandes depositarios de riquezas. Al contrario, su riqueza venía de la explotación de aquellos lugares donde existían riquezas naturales o de población. Ahora es al revés. Entonces sí está funcionando tener esta parte de las grandes riquezas y las poblaciones importantes. Y finalmente, qué cosa tan extraña. A mí también me cuesta trabajo pensar en esta parte, en el caso mexicano, porque nosotros cuando vemos a Trump y vemos toda esta dinámica, toda la forma en la que Trump intenta golpetear a México, obviamente por sus políticas, por la manera en la que está proyectando el mundo y el papel de los Estados Unidos, uno se imagina que a México le va a ir de la patada, que México va a estar completamente destinado a ser Cuba, Venezuela, como aquí dice la oposición, y realmente desde Estados Unidos mismo, desde sus think tanks, están viendo lo contrario, que va a haber un periodo sí de turbulencia, pero un despegue importante de la economía mexicana. Sí. Es para llamar la atención. Todos los analistas preveían que México iba a tener un futuro sumamente desastroso. En eso coincidían todos, ¿no? Que la presión americana iba a ser tan fuerte sobre México que le iba a descargar exitosamente todo el peso de las cosas que Estados Unidos no puede resolver. El asunto de la droga, los migrantes, el narco, la violencia y todo lo demás. Y que entonces para México venía un futuro sombrío. A eso le agregaban los análisis políticos de cuarta categoría respecto a Morena, la corrupción, el López Obradorismo, etcétera, etcétera. Pricewaterhouse es la primera que apenas el 20 de enero asume Donald Trump, presume y lo argumenta y lo sostiene y lo defiende con cifras, etcétera, que es exactamente al revés. Y Claudia Sheinbaum en sus primeras respuestas acomoda a México en una situación en la cual lo que es una ofensiva por parte de Estados Unidos lo transforma en un desafío. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aunque no les guste y le caiga mal a la oposición, el empresariado mexicano se entusiasma con la idea del Plan México. Eso es lo que le da una oportunidad, la combinación entre un liderazgo político en manos de un partido, si se quiere, hegemónico, monolítico, omnipresente, lo que sea, ¿no? Santiago ha sido gobernado en México siempre y a nadie le llamó mucho la atención. Y esta jugada ha resultado hasta el momento muy exitosa. Por eso es que la colocación de México en un séptimo lugar mundial, que es un salto importante porque estaba 12, mejorando con el paso de los años, bastante lentamente, y va a entrar entre los primeros 10 y entró a 7. Veremos si esto se sostiene en el tiempo, porque cuando nosotros mencionamos al pasar y a toda velocidad que este es un mundo caótico en el cual el autobús no tiene un conductor, los pasajeros se caen todos, ¿no? Y algunos se golpean más que otros. Habrá que ver si México puede sostener esto. Otros países rápidamente se acomodaron en el vagón trasero, como es el caso de Panamá, el caso de Salvador, un poco también el caso de Ecuador, la Argentina, países que realmente quedaron fuera del autobús, por así decirlo, ¿no? Se nos acaba el tiempo, hoy sí nos da para charlar, yo creo que con mucha comodidad, un rato bastante más largo, Claro. pero creo que nuestra región empieza a tener la posibilidad de dejar de mirar hacia afuera y empezar a encontrar que el desarrollo puede estar adentro. Desde luego, ver nada más en cifras al día de hoy, con todo lo que se nos ha dicho, con todo el desacople y demás, en términos de PIB por poder de paridad de compra, China es el número uno. Desde 2016 es la economía más grande del mundo. En segundo lugar, Estados Unidos, India, Rusia, el cuarto lugar, Japón, Alemania, Brasil, Indonesia, Francia y Reino Unido. Es, digamos, el top 10. Lo que están previendo numerosos analistas es que Europa va a quedar completamente relegada porque están fuera de las altas tecnologías.
su población no es tan amplia y tienen además la carga de la pirámide poblacional, los problemas que tienen financieros. Es decir, Europa ya no es el jardín del Edén que nos vendieron durante todo el siglo XIX, el siglo XX. O sea, va a Sí, experimentar problemas muy serios. se acabó el mundo Y europeo. El mundo que estudiamos en la escuela se acabó. Y a ver si así es. tenemos oportunidad, no sé si la semana que viene, de hablar de África, Oh, que claro, también claro, es un está tema en plena importantísimo. ebullición, ¿no? Pero bueno, Y hoy ahí tiene China tiene China, intereses, pero tremendos. Descuida, Estados Unidos los aventó, tal los cual. olvidó y quienes se metieron con todo, es China. Y Sí. ahí está A ver si lo vemos la porque tiene mano. una tasa de crecimiento de 6 7 8 9% interanual. A ver si la realidad nos permite enfocarnos, en ese tema, porque, A porque ver, sí, con porque todo lo que con todo lo que ha habido, todas las noticias que se mueven a diario, pues a veces quisiéramos abarcar más nos temas, vamos a pero la enterar en realidad no todas nos las fiestas deja. en las que estuvo Donald Trump, creo. Bueno, Claro, nos vemos entonces la semana que viene. Te mando un gran abrazo, y muchos saludos a toda nuestra audiencia. Que pasen un buen fin de semana, un buen sábado, un buen domingo. doctor, pues muchísimas gracias, encantado de saludarlo, decirle a la gente en Sudamérica que en México triunfaron los dos candidatos a ministros de la Corte, los dos más representativos de la Cuarta Transformación. Es decir, un abogado indígena que trabajó cerca de López Obrador y una mujer plenamente identificada con las causas, obradoristas, que además se le da el mote de la ministra del pueblo. Entonces, la característica de estos dos personajes es que los dos han hablado todo el tiempo de acceso a la justicia, no solamente de legalidad. Es una cuestión, es un enfoque completamente distinto al que teníamos en México, y los ataques racistas, clasistas y de todo no han parado, pero creo que fue un ejercicio importante y que tarde o temprano va a permear hacia otras partes del mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces hasta la otra semana. Nos despedimos y muchos saludos para todos. Que pasen Encantado. muy bien.